Hey familia, ¿cómo estamos? Espero que estén todos muy bien. Por aquí un videito más con el señor Germán, o el señor Sager, o el señor Negro, o el perturbador, como quieran llamarme, me llamo. Entonces eso, yo quería hacer un video hoy sobre el ego espiritual, que en verdad espiritual siempre me gusta explicarlo, ¿vale? Algo espiritual es en el sentido de el ser, la esencia de la persona, ¿sabes? Pero cuando dices ego espiritual es como por así decirlo la careta de la esencia de la persona, ¿me entendéis? El ego en sí es el sistema de defensa de emociones, o sea, que nos cuida de emociones. El hecho de que tengamos un ego pues también nos ayuda en el sentido de que si alguien te dice tú no vales ni mierda, y si tú tienes un ego y tú te crees que tú vales mucho, pues llegas, te cabreas y dices, ah, que te den por culo y te vas y ya está. Y como dices, ¿cómo que no valgo ni mierda? Que está en tu cabeza, tal, y si yo valgo mucho, vale, ya está. Em, pero digamos que obviamente si se extrapola otras circunstancias con el ego, pues deja de ser conveniente y es incluso, pues eso, es, el ego actúa pues por ignorancia, ¿no? El ego es, por así decirlo, la típica persona que cuando no sabe algo se lo inventa. Eso es el ego, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que imaginaros que el ego es algo que vosotros creéis que debéis de ser, pero realmente mmm, esa idea de autoimagen ha sido creada por otras personas o ha sido creada por la sociedad, bueno, ya está, por otras personas, ¿sabes? Entonces, es muy importante, ¿sabes? Porque el ego también se alimenta de lo que nos dicen. Por ejemplo, si tus padres te dicen, no, es que tú eres X, eres Y, tú tienes que ser Y tienes que ser X, entonces con el paso del tiempo, pues una de dos, vas tirando hacia esos comportamientos o queriendo hacer esa imagen, o incluso con el lado negativo, ¿sabes? Cuando te están diciendo, no, es que tú eres muy X, tú eres muy X, es que tienes esto acá y tú eres muy Y eres muy X. Y digamos que te están diciendo que eres una persona perezosa o que no vales nada, que eres una mierda, y si tú te lo crees, pues tu autoimagen se convierte en eso. Y al final lo que te crees te conviertes, ¿sabes? Si tú crees que eres eso, luego te vas a convertir en eso. Y en verdad es mentira, simplemente se lo ha creído tu ego y como tu ego te lo has puesto en la cara, te lo has puesto tú. Entonces hay que hablar ahora, habiendo explicado un poco el ego, de la esencia del ser, del espíritu, el alma, llamarlo como queráis, que tiene muchos nombres, Tetan. ¿Qué pasa con el ser? El ser es la conciencia. Si yo te digo a ti que respires y cuando respires, en plan, toma aire por la boca, por la nariz y suéltalo por la boca. Y piensa en lo que estás haciendo, ya eres consciente de ese momento presente, por lo cual estás aquí y en el ahora. El ser es justamente eso también. ¿Vale? Cuando estamos conectados en el aquí y el ahora, estamos conectados con la conciencia, con el ser. ¿Me entendéis? Entonces, desde el autoconocimiento y desde la conciencia, cuando tú vas aprendiendo cosas en el sentido de conductas que te vendrían mejor aplicarlas, pues estás de alguna manera alimentando el ser, ¿sabes? Entonces esas conductas, cuando tú las tomas y dices, wow, es que a mí me gustaría comenzar, o un ejemplo, ¿no? A hacer más deporte. Eso es una idea consciente, por lo cual es una idea del ser que te está diciendo qué es lo que más te beneficia. Y obviamente cuando elegimos decisiones desde el ser, estamos eligiendo decisiones que más nos benefician, decisiones que más nos llevan a trascender, decisiones cuando las tomamos nos llevan a evolucionar, ¿me entendéis? Entonces, el ser es la conciencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es el ego espiritual? ¿Qué es el ego, por así decirlo, del ser? ¿Qué es el ego de conciencia? El ego espiritual es cuando tú ya tienes un bagaje, tienes conocimiento y te mueves, pero comienzas a ver las fallas en todas las personas. Pero claro, porque en verdad de alguna manera te has hecho más consciente de tus propios fallos. Entonces, si no te hablan nunca de que también hay un ego espiritual, pues también vas a juzgar.
Cuando tú criticas, cuando tú juzgas, cuando tú señalas, son acciones inconscientes y que son automáticas del ego. Es verdad que el criticar y, bueno, juzgar y criticar, que prácticamente es lo mismo, ¿sabes? Se puede reducir, obviamente, ¿sabes? ¿Cómo yo reduzco el juzgar y criticar a la gente? Pues sencillo, cuando yo inconscientemente estoy criticando a alguien, me pregunto, bueno, ¿eso que estoy diciendo algo tiene que ver conmigo? Yo soy así. Y si sale que no soy así, pues digo, calla, calla. Tú has visto esto y esto es lo que has visto y ya está. No etiquete la realidad ni la modifiques más de lo que estás con los filtros, ¿sabes? Y yo siempre pongo un ejemplo muy claro de por qué no se debe juzgar con un ejemplo que me pasó a mí. Yo estaba un día de lluvia, yo estaba dentro de un coche, de un edificio, vi que cayó un cigarro y encendido. Y yo digo, guau, qué guarro, ese tío no ama al planeta, tal. Y dije, bueno, estoy aquí juzgando, etiquetando. Si yo simplemente he visto de que se ha caído un cigarro del cielo y ya está. Yo no sé si el tío ama al planeta o no. Yo no sé si el tío se le habrá caído. Yo no sé si el tío pues simplemente lo habrá tirado. O yo no sé si habría sido un tío. O sea, cuando etiquetamos, modificamos la realidad y vemos cosas que no están pasando, que no son, ¿sabes? Entonces, cuando vemos las cosas como son y tal cual y no la etiquetamos, pues tenemos una visión mucho más realista. Y me atrevería a decir realista entre comillas. Pero, en fin, eso, ¿no? Entonces, relacionado con eso, pues el ego espiritual es que crees qué es lo que necesita la otra persona. Eso es una mentira más grande, tío. Si a veces nos cuesta a nosotros, en serio, ¿eh? Si a veces nos cuesta a nosotros saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que realmente queremos y qué es lo que, hacia, por así decirlo, qué es lo que tenemos que hacer para dirigirnos hacia algo, si a veces nos cuesta, ¿cómo vas a creer tú que lo vas a saber de otra persona? ¿Y cómo vas a creer tú de que solo, o sea, tú tienes la respuesta que puedes cambiarle la vida a esa persona? Eso no es así, tío. Eso es una ilusión, eso es una mentira. ¿Me entendéis? Eso es un acto de ego porque el ego, al ser inconsciencia, pues funciona a través de la ignorancia. Ignorancia es ignorar, ausencia de información, ya está. ¿Vale? Cuando a ti te digan ignorante, te están diciendo que te falta información, tienes ausencia de información. No lo toméis a mal, ¿sabes? Yo soy ignorante y voy a seguir siendo ignorante hasta que me muera. Entonces, si me dicen ignorante, digo, oh, güey, ya lo sabía, gracias por recordármelo. En serio, estaría agradecido. Entonces, eh, el ego entonces es inconsciencia, ¿no? Ignorancia. Eh, al funcionar desde la ignorancia, pues hace las cosas como cree que deberían de ser y como cree que estarían bien. Entonces, buah, sí, no, es que yo aprendí esto y yo creo que a ti te vendría bien aprender sobre esto, sobre el enneagrama, sobre la PNL, sobre, por así decirlo, yo qué sé, todo lo que terapia cognitiva, etcétera, o coaching, eso te vendría muy bien porque tú tienes esto y lo otro, tal, y tal, 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 tal. Eso es el ego, ¿sabes? Porque, y más, el ego habla cuando no te lo piden. Si tú, por ejemplo, esa persona que le estás diciendo todas las técnicas que a ti te han funcionado, él te pregunta, hey, ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué estás haciendo? ¿O qué estás estudiando? ¿O qué te veo cambiado? Tal. Ah, pues mira, yo estoy estudiando esto, lo otro. A ella muy distinto, ¿me entendéis? Y entonces, creer que sabemos qué es lo que necesitan las otras personas es una ilusión. E incluso aunque realmente lo tengamos bastante claro, lo mejor es no decirlo hasta que sea un momento asertivo, un momento necesario, o sea, un momento perfecto. O sea, muchas veces el problema es que decimos cosas que realmente podrían ayudar a la persona, pero como no las decimos en el momento exacto, en el momento, por así decirlo, que es el momento, ¿sabes? Pues esa información se pierde, ¿sabes? Y real, quizá tú diciéndole qué es lo que le debería, o sea, qué es lo que tú crees que le iría bien, pues realmente le funcionaría, ¿sabes? Pero claro, como no se lo dices con esa actividad, no se lo dices en el momento en que la persona te lo está pidiendo, pues la persona se siente atacada. A nadie le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer.
E incluso si es por su propio bien, a nadie le gusta, tío. A nadie. Entonces, si partimos de que a nadie le gusta que le digan lo que tienen que hacer, ¿por qué se lo decimos a los demás, tío? ¿Me entendéis? No tiene sentido alguno. Entonces eso, familia, ahí más o menos he hecho un inciso breve tratando de explicar el ego, tratando de explicar el ser y tratando de explicar qué es el ego espiritual. Y el ego espiritual en verdad se extiende mucho en muchas áreas, ¿sabes? Como por ejemplo, o sea, y se creen superior, recordar que es ego al fin y al cabo. En plan, no, es que yo soy más consciente que tú, o no, es que yo no veo tele, tú ves tele, ¡ah! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¿Tú no lees libros? Oh my god, no puede ser. ¿Cómo no sabes sobre meditación? Hostias, tío, ¿no? ¿Cómo no vas a saber eso? Eso es fucking ego, ¿me entendéis? Entonces, eso es un ego exacerbado, ¿sabes? Un ego disfrazado de conciencia, en donde comienzas a sentirte superior a las personas, en donde comienzas a crear circunstancias en donde te crees diferente y de algún punto eres diferente, pero te diferencias con superioridad. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy conscientes, familia, en autoobservarse, en ver en dónde sale eso. Y obviamente, vuelvo y lo digo, yo lo digo por experiencia personal. Yo he tenido ego espiritual, me ha pasado, y digo tenido porque en verdad elimino esa palabra, más bien seguiré teniendo, ¿sabes? En cosas que fallaré, en donde me saldrá el ego espiritual seguro, porque yo y tú y todos vamos a seguir llevando el ego como sombra, ¿me entendéis? Cada vez se vuelve más astuto, cada vez se maquilla más, o sea, cada vez que tú aprendas más sobre cómo identificarlo, cada vez se vuelve realmente mucho más astuto y sale de maneras mucho más susceptibles, ¿me entendéis? Entonces, pues eso, hay que echarle un vistazo. Es bastante curioso, el ego le enseña a uno muchas cosas en las cuales pues uno tiene que mejorar. Y pues eso, ¿no? Todo tiene, por así decirlo, todo tiene su función, ¿sabes? Si no fuese por el ego, que significa por las cosas que ignoramos y por las cosas que hacemos mal, no habría un sentido como para evolucionar, ¿sabes? Por eso yo siempre digo que hay que dejar de etiquetar las cosas como buenas o malas, o favorables o desfavorables. Hay que ver todo desde un punto muy más neutral, ¿sabes? Más neutral, neutral, neutral. Y nada, más adelante me gustaría hacer un vídeo sobre la neutralidad y todo eso. Y pues nada, familia, aquí una vez más me despido, un abrazo, os quiero mucho y bendiciones.